Jeremías capítulo 32 a partir del versículo 36. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Sefela, y en las ciudades del Negueb, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya hemos visto parte de este pasaje y de lo rico que es en contenido para nosotros, en particular los que decimos ser creyentes. Veíamos por una parte cuando nos dice que no os unáis en yugo desigual, sabiendo que nuestro yugo ahora es en el Señor Jesucristo, mientras que el de los incrédulos es con el mismo Baal, aun cuando ellos no puedan entenderlo. Definíamos lo que es ser creyente y lo que es ser incrédulo. Y la gran diferencia que hay en poner nuestra confianza en la obra del Señor Jesucristo, mientras los demás viven en incredulidad o en oscuridad. El creyente tiene un yugo con Cristo que muestra nuestra identidad y el propósito, un propósito en nuestras vidas que nos obliga y que nos requiere ser fieles. Y en ninguna manera podemos cometer la indignidad de cometer infidelidad para nuestra relación o pacto con el Señor. Somos, nos dice también, y así lo veíamos, el templo del Dios viviente. Lo que trae para nosotros grandes bendiciones y a la misma vez grandes responsabilidades. El saber que no solamente Dios se pone en medio de su pueblo y hace de la iglesia el templo, sino que además cada uno de nosotros, lo que decimos ser cristianos, nos convertimos en el templo. Por lo cual, por medio de nosotros es la adoración y la alabanza, como podemos ver en tantas imágenes en el Antiguo Testamento, ahora también para nosotros.
Pero el texto sigue adelante y quiero que vayamos un poquito más allá en lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos en Corinto y a nosotros hoy en día. Si podéis ver en nuestro texto hay una promesa. Cuando nos dice en el versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, y aquí nos cita pasajes que podemos encontrar de alguna manera directa o indirecta en las Escrituras. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El hecho de que nosotros seamos el templo de Dios, que ya sea por el individuo que eres como creyente o por ser tu parte en esta iglesia, en este cuerpo o templo vivo, en el cual somos piedras vivas y Cristo la piedra angular, hace que Dios habite, quiera habitar, tenga la gracia, la misericordia de habitar y andar entre nosotros, como lo podemos ver tantas veces, de manera tan clara en el Antiguo Testamento. Ya lo recordábamos con anterioridad y lo podemos recordar ahora otra vez. Dios en medio de su pueblo y a lo largo de toda la historia de Israel, en el Éxodo, en todo lo que fue la liberación y el entrar en la tierra prometida y en tantos capítulos extraordinarios que podemos encontrar, podemos ver que Dios estaba en medio de ellos. La protección, los cuidados, la debilidad de Israel cambiaba con la presencia gloriosa, portentosa, poderosa de nuestro Dios. Un pueblo insignificante y nómada, pero que contaba con el brazo poderoso, guerrero de nuestro Dios. Lo que nos está diciendo entonces aquí, fijaros bien, porque no somos capaces de medir y de entender lo que esto está significando. Siempre, fijaros bien, siempre estarás acompañado por la presencia de Dios en tu vida. Esta es la promesa que se está diciendo. El Señor estará en medio de nosotros. Y que no importa qué tipo de situación, en qué circunstancias te puedas encontrar o qué clase de persona tú puedas ser, en ninguna forma podrás negar que Dios está a tu lado. Pablo lo dice en otro lugar como ese Dios cercano a cada uno de nosotros. Esto es una promesa. Y cuando tenemos ojos para ver, cuando tenemos entendimiento de estas cosas, lo podemos ver, lo podemos mostrar en nuestras vidas. Dios a tu lado. No vas a poder llegar a descubrir todo lo que significa que Dios te haya acompañado a lo largo de toda tu vida cristiana de tal manera especial e íntima hasta que no estés en los cielos y se revelen todas las cosas. Y descubrirás que cuando podías sentirte en la soledad o en las dificultades, allí estaba Dios, que era el que te sostenía. Y cuando tenías que enfrentarte a los enemigos de tu alma, que son muchos y son fuertes, el Señor estaba a tu lado. Las promesas que vemos cumplidas en el Antiguo Testamento son las que ahora nosotros estamos viendo en nuestras propias vidas. La promesa es esta: por el hecho mismo que os he convertido, dice Dios, en el templo, ahora yo estaré con vosotros. Eso sí, lo que nos está diciendo también la Escritura es que esto es condicional. Mientras tú seas templo, el Señor estará en medio. Es lo que podemos ver también en la historia de Israel, cuando se levanta el tabernáculo y cuando se levanta el templo de piedra, el edificio de Salomón. Dios, con toda su gloria, está en medio de ellos, pero mientras ellos tengan el templo en donde puedan dirigirse,
ten cuidado con tu vida. No puedes pensar que Dios te va a acompañar y te va a bendecir si tú te conviertes en un prostíbulo, si tú te llenas de los ídolos y de los pactos del mundo. Lo que está diciendo es: yo estaré contigo mientras seas templo. Así que tienes que fijarte cómo es tu vida y cómo es la vida nuestra como iglesia. Si pierdes el yugo, si pierdes el pacto, la relación con el Señor, te conviertes en algo infiel y algo indigno. Pero mientras estés buscando la voluntad de Dios y quieras ser ese lugar de morada para Dios, el Señor, con todas sus bendiciones, con todas sus gracias, estará a tu lado como individuo y estará al lado de la iglesia. Esto lo repite la Escritura una y otra vez en el profeta Jeremías, como hemos leído en el capítulo 32, o lo que podemos ver en el capítulo anterior, capítulo 31, podéis pasar a Ezequiel 11, en varios lugares. Zacarías una y otra vez nos lo dice: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Qué gran bendición es esta! Que entre todas las naciones, entre todas las culturas, de todas las épocas, en todas las formas que nos podamos imaginar, Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Por supuesto que Dios es el Dios de todos, es el Dios de la creación. Lo hemos dicho una y otra vez: Dios es el que sostiene el mundo y todas las cosas están en sus manos. Él es el soberano de toda alma, de todo ser. Pero Dios ha querido ser un Dios especial, único en su relación, y por tanto se acerca a ti y te dice: eres mío. Se acerca a su pueblo, a la iglesia, y les dice: sois mi pueblo, con todo lo que aquello pueda significar. Y nosotros podemos acercarnos a Él y poder decir, como decía el pueblo de Israel: Él es nuestro Dios. ¿Cómo vamos a poder desfallecer? ¿Cómo vamos a poder sentirnos abandonados? Dios es nuestro Dios, es único, especial en la relación y en la cercanía para con nosotros. Y cuando está hablando de esta promesa: yo estaré con vosotros, fijaros lo que dice Jeremías en ese capítulo 32 que hemos leído: un pacto perpetuo, y por tanto estaré siempre con vosotros a vuestro lado. La gran bendición de saber que no importa dónde vayas, cómo vayas y las cosas que te puedan ocurrir, tú, creyente, que tengas la certeza de que irás acompañado con la bendición de Dios y a la misma vez poder ser su instrumento, el poder llevar la luz del Evangelio, el poder y la gracia, el ser el anuncio de las buenas nuevas allá donde el Señor te pueda colocar, y que sea lo que sea y como sea que lo hagas, que sea para la gloria de Dios. El templo de Salomón era portentoso, era inmenso, extraordinario a la vista. Incluso el pequeño templo comparado con el de Salomón que se levantó después creaba maravillas en los discípulos cuando se acercaban con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla de templo tan extraordinario aquí! Y con todo lo que esto significa. Y nuestro Señor Jesucristo: aquí hay un templo más grande que soy yo. Y podemos sentir y podemos experimentar que no importa qué es lo que tengas que cruzar, qué es lo que puedas tener o experimentar. El Señor está a tu lado y te hace especial y te hace diferente. ¡Qué gran bendición! Es sentir la mano que nos sujeta y los ojos que miran por nosotros y aquel que intercede en todo momento y que nos acompaña en todo lugar para su propia gloria y para nuestro propio bien. Esta es la bendición, esta es la promesa. Adelante, hermanos, no estamos solos, porque el Señor viene a nuestro lado. Pero en segundo lugar, nuestro texto y el mensaje que Pablo está haciendo, citando el Antiguo Testamento en diferentes pasajes, nos da un mandato. Fijaros el versículo 17. Bueno, el 16, habitaré y andaré entre vosotros y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén por esas cosas. Por lo tanto,
Salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo tanto, si nosotros somos el templo, y en medio de nosotros está el templo, el tabernáculo, que es nuestro Señor Jesucristo, si el Señor nos acompaña a lo largo de todo el camino, si Él es el que nos sostiene, Él es nuestra bendición, por lo tanto, resultado de lo que está diciendo aquí es salir del medio de ellos. Esto es una cita del profeta Isaías en el capítulo 52. Y más adelante lo recuerda también Pablo en el comentario que hace el profeta Ezequiel. Y está dirigido al pueblo de Dios. Cuando vosotros veis estas palabras y vosotros miráis en el profeta Ezequiel e Isaías, podéis ver que está dirigido al pueblo de Dios, a los creyentes que estaban en el exilio. Y les está diciendo a aquellos que han sido patriados, llevados a tierra extraña, yo os voy a hacer salir y os voy a volver otra vez a la tierra, así que dejar todo, con todo lo que eso significa en el tiempo de vida pagana que habéis estado rodeados y viviendo, y volved otra vez al pueblo de Dios. Y Pablo lo está citando como diciendo, salid del lugar donde os encontráis y venid al lugar donde yo quiero que moréis y de la manera que yo quiero que moréis. Es volver otra vez al Señor y volver a la tierra prometida. Hoy se suele citar estas palabras, salid del medio de ellos, al mundo en general, a los incrédulos. Y aun cuando es verdad que tenemos que hacer un llamamiento a que el mundo, la gente, los contactos que tenéis, familiares no creyentes, compañeros de trabajo, que les podéis llegar y decir, dejar esta vida banal y dejar estos pecados y volver o acercaros al Señor y convertiros. Todo esto es aceptable y es deseable, pero estas palabras están dichas al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que uno no puede salir de la vida en la que está si antes no rompe sus cadenas. No podemos decirle a un pecador que deje de pecar porque está en su naturaleza espiritual. No podemos llegar y decir, deja allá donde te encuentras porque no tiene lugar a donde ir si antes no hay una transformación en su corazón. Nuestra primera tarea al mundo no es decirle salir del mundo. ¿Dónde van a ir? Nuestra primera tarea es venid a Cristo, convertiros, daros cuenta de vuestro estado espiritual y después venid y salid del medio de ellos. Quizás sea este el momento en que yo lo tenga que decir a todos vosotros los que en esta mañana no sois creyentes. Y si encontráis una situación donde quizá pueda haber incomodidad por todo aquello que os rodea, que podáis sentir un pequeño dolor dentro de vuestros propios corazones y de vuestra alma. Sabéis que hay satisfacción, que hay comodidad, que os sentís a gusto en las cosas del mundo, que participáis en todo aquello que está a vuestro alrededor. Quizá ni siquiera podéis llegar a ese momento en decir ya no puedo más y tengo que encontrar la gracia y el perdón para mis pecados. Pero déjame que te invite, que te exhorte. No puedo llegar y decirte, deja la vida que estás viviendo, porque esto es lo que te agrada. No puedo llegar y decir, hay algo mejor para ti. Yo lo que te estoy diciendo es, ¿no te das cuenta cuál va a ser tu destino si sigues en esta situación? ¿No te das cuenta de que estás lejos de la mano de Dios? ¿No has analizado que tus pecados tienen consecuencias? Que la incredulidad te convierte en algo oscuro y venenoso para ti mismo. Lo que te estoy diciendo es que hay esperanza para ti, que hay perdón de pecados. Lo que tienes que buscar en primer lugar es a Cristo en tu mente, a Cristo en tu corazón, a Cristo en tu vida. Te exhorto en esta hora a que te des cuenta de la gravedad de tu pecado. Estás enfermo. Y estás enfermo espiritualmente. Si no tienes a Cristo, no tienes el remedio. Y por tanto te tengo que exhortar una y otra vez.
Ve a tu casa, analiza tu situación. Date cuenta de la incomodidad que puedas sentir, es porque no hay paz en tu corazón y no hay paz con Dios. Ven al Señor Jesucristo y encontrarás perdón para tus pecados. Y después, sal del medio de ellos. Quizá no puedas entender lo que significa salir del mundo, pero sí puedes entender que si tienes al médico, al sanador de las almas, al Señor Jesucristo, toda la perspectiva de la vida será completamente diferente para ti. Pero vuelvo a decir entonces, para vosotros los creyentes, que estas palabras directamente, personalmente, están dichas para ti, para el pueblo de Dios. Salid del medio de ellos. Si eres templo de Dios, si eres instrumento de Dios para su gloria y majestad, para que Él manifieste toda su gloria en el tiempo que estamos viviendo, entonces salid del medio de ellos. Fijaros lo que dice el último libro de nuestras Biblias, en Apocalipsis, capítulo 18. El apóstol Juan escribe estas palabras de algo que escucha sublime. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid del medio de Babilonia, salid del medio del mundo, salid del medio de ellos, porque Dios ahora va a tener en cuenta sus pecados y sus maldades. Eso se lo está diciendo al pueblo de Dios. No podemos salir de manera literal. No hay lugar en las Escrituras que podamos considerar que esto es irnos al desierto y hacer morada en las cuevas o en los lugares más alejados de los seres humanos. El Señor, en su oración, como hemos dicho tantas veces en Juan capítulo 17, nos dice que salgamos del mundo. No dice que nos aislemos, que hagamos una especie de comuna evangélica en este edificio o en algún otro lugar y que nos apartemos porque pensamos que así estaremos limpios de todo peligro y de toda mancha. Lo que nos está diciendo es algo más profundo. Que no os contaminéis con el mundo, que salgáis de en medio de sus situaciones y de sus maldades. ¿Cómo es posible que podamos estar diciendo que somos el pueblo de Dios y todavía estemos tan influenciados, tan afectados, tan contagiados con las cosas del mundo? Analizaros cada uno de vosotros. Me tengo que analizar yo mismo. Tenemos que hacer un análisis profundo de nuestras situaciones personales como creyentes en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que todavía sigamos sus programas, sus anuncios, sus advertencias, sus alabanzas, sus gozos? ¿Cómo es posible que todavía sigamos sus modas, sus presiones, su influencia? ¿Cómo es posible que todavía hablemos su lenguaje y tengamos sus actitudes? Claro que no podemos dejar todo el mundo para escondernos en algún otro lugar. Desgraciadamente el pecado nos seguiría acompañando. Pero sí creo que hay una advertencia clara que nos está diciendo a cada uno de nosotros qué es lo que me está afectando, qué es lo que me está contagiando, qué es lo que me puede estar dañando, en qué aún estoy unido a las cosas del mundo. Y entonces luchar para salir del medio de ellos. No os contaminéis con toda su suciedad y maldad. Fijaros lo que estaba diciendo el ángel, aquella voz que se escuchaba y que Juan estaba escuchando. Salir del medio de ellos, salir de su inmundicia, salir de sus pecados, porque Dios va a obrar en medio de ellos.
No participemos de sus obras. No nos dejemos engañar por todo lo que estamos viendo. Hoy en día hay una información o desinformación global que está todo a nuestro alrededor y nos convertimos nosotros, los creyentes, en personas tan crédulas que aceptamos cualquier cosa que el mundo nos quiera decir y afecta a nuestra moralidad y afecta a nuestro carácter. Y en lugar de ser la luz del Señor, nos convertimos en pequeñas lumbreras, velas de cera a este mundo idólatra y pagano. Salid vosotros, tú y yo, salgamos de este mundo que tanto nos contagia. Apartémonos de todo aquello que contamina nuestra alma y daña nuestra relación con el Señor. Sigue añadiendo, salir en medio de ellos y apartaos. Cuando Pablo está hablando aquí de que salgamos y nos apartemos, es que tenemos que hacer algo especial y diferente, distinguido del resto del mundo. Esto es lo que tú como creyente y todos nosotros los que somos creyentes y entendemos lo que es ser templo de Dios y lo que Dios esté a nuestro lado y sea nuestra guía y sea nuestra fortaleza, quiere significar. Pero para que lo entendamos, vamos a volver al versículo 14 de nuestro texto, cuando está trayendo esa lista de comparación y de contraste. Fijémonos en primer lugar lo que está diciendo con respecto a nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que te define a ti como creyente? ¿Qué es lo que te debe de definir o distinguir tú como creyente? Fijaros lo que nos dice en el versículo 14. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Eres tú de la parte de la justicia? Y cuando está hablando aquí de justicia, ¿estás tú en conformidad con la palabra de Dios y con la ley? ¿Estás buscando tú lo que es la voluntad de Dios? ¿Te distingue a ti, creyente, el buscar lo que Dios dice en su palabra? ¿El querer ser justo a la luz, a los ojos del Señor? En segundo lugar, nos dice que los creyentes somos de los que estamos en la luz. Esta expresión es sorprendente y se repite en varias ocasiones en los evangelios, en Lucas, en Juan, y lo dice también Pablo a los tesalonicenses. Salid del medio de ellos y apartaros, dejad las tinieblas y venid a la luz del evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice así de manera clara, el Señor vino al mundo, la luz, pero el mundo no lo recibió porque amaban más las tinieblas. Nuestro llamamiento, lo que hemos recibido de parte del Señor es que vayamos corriendo a la luz. Como hacen esas moscas en medio de la noche corriendo al foco de luz. Nosotros vamos corriendo a nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra característica. Amamos la luz, no la noche. Como aquellos que aman la noche, la oscuridad, porque sus obras, nos dice el Evangelio, eran malas. Nosotros queremos la luz, esa es nuestra distinción. Amamos la justicia, queremos la luz. Somos de Cristo, nos dice en tercer lugar. Cristo no tiene nada que ver con Belial, nosotros somos de Cristo, somos suyos, Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. ¿Cómo podemos esperar o experimentar, desear, anhelar cualquier otra cosa? Nuestra característica como creyentes es que la palabra de Dios, la justicia que Dios declara es nuestra. Y es precisamente nuestra etiqueta. La luz es lo que nos rodea, es lo que buscamos, es lo que necesitamos, es lo que requiere nuestra alma. De Cristo somos cada uno de nosotros y ya no queremos saber otra cosa sino Cristo y Él crucificado. Que todo sea para la gloria de su nombre. Y en cuarto lugar nos dice de la fe. Somos creyentes. ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Nosotros ahora somos de la fe, somos de la esperanza, somos de los que nos hemos rendido al Señor Jesucristo. Nuestra confianza está puesta en Él. No nos mueve nuestra fuerza, no nos mueve nuestra habilidad. Lo que nos mueve es que
creemos, confiamos, nos dejamos llevar por Él. Ese es nuestro carácter. Y no nuestras obras o nuestras habilidades, sino nuestro descanso en el Señor. Y añade que ahora nosotros, como hemos citado o hemos estado diciendo, somos el templo. El lugar de la gloria, de la morada de Dios en medio de nuestra generación. Estas son nuestras características, nos dice, como creyente. Y tienes que pensar tú, que dices ser cristiano, en esta mañana, si eres parte de la justicia, si eres parte de la luz, si eres parte de Cristo, si eres el orden de la fe, si eres el templo de Dios. Porque en la otra parte nos dice esta lista de cosas que nos cita Pablo, están los incrédulos, los inconversos, totalmente diferentes. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿O con los de sin ley? ¿O hago las cosas porque me apetecen, porque me gustan, porque yo soy el centro, soy yo, con ese egoísmo y esa vanidad que mueve al mundo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La segunda característica que nos dice Pablo y que podemos tener en cuenta es el de las tinieblas. Por supuesto, ellos aman las tinieblas porque sus obras son malas, porque no tienen en cuenta la luz, porque no tienen en cuenta a Cristo, porque están buscando sus propios placeres. Son las obras de la noche. ¿Qué tiene que ver el día con la noche? Nos dice Pablo. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? ¿Sabéis que aquellos que hoy, ahora, en este instante, estáis en las tinieblas espirituales de vuestro propio corazón, vais a ser destinados por toda la eternidad a las tinieblas de fuera? No os podrá sorprender cuando llegue el momento. Estás ahí porque quieres y estarás en la eternidad porque así te lo has buscado. ¿Qué tiene que ver, por tanto, los creyentes que están en la luz con estas tinieblas de fuera? O nos dice de Belial. ¿Quién es Belial y sino Satanás? ¿Sabéis que en cierto momento Satanás quiso hacer pacto con el Señor Jesucristo? Cuando lo leemos en las tentaciones, mira, si tú haces esto, entonces yo haré esto otro. Es un convenio, es un pacto. Y nuestro Señor Jesucristo, citando las Escrituras una y otra vez, apártate de mí, apártate de mí. No puede haber convenio, no puede haber relación, no podemos tratar con el diablo. Este es el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a pisarte la cabeza. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Estás en Cristo, no puedes estar en el otro lugar. La injusticia, Belial, la incredulidad. No hay Dios, no hay ley. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. A lo bueno llamaban malo y a lo malo llamaban bueno. Es todo caso sus esfuerzos y sus ánimos. Si no hay Dios, cada uno se montará su religión y su Dios a su imagen. Esto es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La incredulidad lo que hace del ser humano es una persona tan crédula que puede creer y aceptar, confiar y dejarse llevar por cualquier cosa. Y aquellos que no tienen su fe puesta en Dios hacen de sí mismos, si eso es necesario para su propio placer, de sí mismos hacen Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y por último nos dice que si nosotros somos el templo, ellos son los ídolos, sus propias imágenes inventadas, sus propios ídolos escarbados de la tierra o hechos de su palo y de su hierro por el alfarero, como nos dice. ¿Qué tiene que ver? Sus ídolos paganos que no son capaces de obrar, se pueden ver, pero ni se pueden mover, ni pueden hablar, ni pueden oír, ni pueden responder. ¿Qué tiene que ver ellos con nosotros? Creo
que es importante en esta mañana que tú te definas. Porque lo que está diciendo es, o eres de esta parte o eres de esta otra parte. No puede haber una mezcla. Y entonces Pablo, en tercer lugar, en esta lista de 5 cosas que nos dice, nos señala, no puede haber compañerismo. En estas cosas no puede haber tratos de relación. No podemos caminar juntos. ¿Qué compañerismo puede haber con la justicia y la injusticia? Esto te lo tienes que tomar en serio. ¿Dónde estás? Porque no podéis ir juntos, las direcciones son diferentes y llegará el momento que tendrás que sufrir las consecuencias de una ruptura. Creyente, cristiano, aquellos que habéis aceptado el principio de las Escrituras, habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo, no puedes tener compañerismo con todo aquello que es sin ley, es sin justicia. En segundo lugar, nos dice comunión, la común unión entre la luz y las tinieblas. ¿Esto se puede aceptar? ¿Se puede entender? Las tinieblas ciegan. Nos ponen en medio de la oscuridad que nos podamos sentir cómodos, pero la luz resplandece en la gloria del Señor. No puedes poner las dos cosas. O hay luz o hay tinieblas. Y tú como creyente tienes que tomar una decisión clara en esta mañana. No puedes jugar con las dos cosas. O buscas el día o te conformas con la noche. O quieres esconder con todos los demás tus obras en las cosas de la noche, o estás buscando a aquel que nos hace resplandecer delante del Señor. No vuelvas a la oscuridad. Si habéis salido de las tinieblas, porque en un tiempo todos nosotros estábamos en la noche, estábamos en la oscuridad o en las tinieblas y hemos salido de ellas, no volváis a ellas en el nombre del Señor. No vuelvas otra vez a esconderte o a disimular. No puede haber compañerismo, no puede haber comunión, no puede haber parte, no se puede compartir. No puedes compartir tus cosas santas, gloriosas, que son dedicadas a las cosas del Señor. Todos nosotros somos instrumentos para la gloria del Señor, como cuando se apartaban los utensilios para el templo, para el tabernáculo y específicamente para esos usos de la gloria y el servicio en el templo. Ahora tú eres instrumento únicamente para la gloria del Señor. No puedes ser parte de las cosas del mundo. ¿Cómo vas a contaminar lo que es para el Señor, tu alma, tu mente, tu corazón, con las cosas de aquí que son dañinas? Y nos dice además, ¿qué acuerdo? ¿Qué pacto podemos nosotros formar los unos con los otros? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haberlo. No podemos hacer negocios. No puedes hacer negocios con Satanás. No puedes hacer negocios con las tinieblas. No puedes hacer negocios con los ídolos. Cuando entras en una relación ilícita de pareja, cuando entras en una relación ilícita de negocios, cuando entras en una relación ilícita de tu mente y de tu corazón con las cosas del mundo, estás rompiendo los principios que nos está diciendo la Escritura. Has sido llamado para apartarte, para distinguirte, para que todas las evidencias de un cristiano se vean en tu vida. Por tanto, apártate, sal del medio de ellos, porque no puede haber ningún tipo de relación. Si te unes, si pones tu yugo con el pecado, con la ofensa, con la indignidad, con los ídolos, estás dañando la relación con el Señor. Si esto fuera suficiente, pero el apóstol Pablo va un poquito más allá. En tercer lugar nos dice, salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No tocar lo inmundo es algo serio, importante. Yo no sé si recordáis, hace no mucho tiempo, con todo el problema del COVID.
Cuando los primeros meses del COVID, todo aquello era alarmante. No podías ir al supermercado sin guantes. Y nos ponían a los trabajadores en la puerta y nos obligaban a cada uno de nosotros a llevar guantes. No podíamos tocar la fruta, no podíamos tocar nada, de ninguna manera. Ibas por la calle e iban echando algo, no sabemos qué, para matar el virus que no sabemos de dónde venía. Todo era estéril, todo había que esterilizarlo, todo había que limpiarlo, no podíamos tocar nada. Porque todo nos podía contaminar, todo nos podía atacar y dañar. Y así hemos visto cuántas veces, cuánta gente ha perecido con esto. Ibas a alguna residencia, no te podías entrar en la residencia de ancianos o de cosas públicas. Los lugares se cerraban, todo estaba hermético. Porque había un virus, porque había algo dañoso, contagioso, una pandemia que se extendía por todos los lugares. Bueno, el pecado, el mundo, es algo parecido. Pablo no se conforma con decir, salid del medio de ellos y apartaros, ser ese algo específico, particular en un lado y dejar todo lo lugar. No puede haber convenios, no puede haber relaciones, ni siquiera lo toquéis. No es que uno pueda ir con las cosas del mundo y jugar pensando, bueno, yo me meto en esta relación, me daño en esta infidelidad, cometo estos delitos, luego ya me lavo y me limpio. No es suficiente. No podemos jugar. Esto es peor que el COVID. Tenemos que estar apartados completamente. Tenemos que esterilizarnos totalmente nuestra alma de las cosas del mundo. Ni aun siquiera toquéis. Es tan fácil poner la televisión y que nos ofrezcan algo. Las conversaciones entre los amigos y los conocidos, no pasa nada. Si tú, hombre o mujer, te relacionas, ¿por qué no vas a buscar tu felicidad? ¿Por qué no engancharte a estos programas, a estas novelas, a estas situaciones? ¿Por qué no dejarte influenciar? ¿Por qué no las modas? Es tan fácil dejarnos llevar. Pero la Escritura, Pablo, citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice, no es suficiente con que nosotros salgamos. Tenemos que hacer todo lo necesario para no tocar, para no mancharnos con las cosas del mundo. No juegues con ello, porque está en juego tu alma. Y podremos estar diciendo, esto nos complica mucho la vida, como cuando estábamos en esas situaciones y recordamos que no podíamos salir de casa y te decían que no podías tocar las cosas y que te dejaban solamente 1 hora si tenías un perrito para poder pasearlos a los niños, para llevarlos al parque, y además no podía haber más de ciertos niños en el parque. Todo estaba tan controlado porque había tanto temor a contaminarnos. ¿Por qué no hay ese temor con respecto a tu alma? Si nos asustaba tanto y éramos tan obedientes a lo que la normativa, las leyes nos decían, ¿por qué no eres obediente a la palabra de Dios? Si te está diciendo, apártate, no tengas compañerismo, no tengas relaciones, no te pongas un yugo que te va a exprimir, te va a contaminar, va a dañar tu alma, tu gozo del Señor, tu relación con el Señor. ¿Por qué no haces caso? ¿Por qué no hay este temor? ¿Por qué no hay esta reverencia? Cuando se escribe la carta de Jerusalén a los gentiles, estaban sorprendidos de que los gentiles pudieran convertirse al Mesías, al Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, sois libres, escribe la iglesia de Jerusalén, solamente que no toquéis lo inmundo. Esto es lo primero que se escribe desde la iglesia cristiana en Jerusalén para el mundo gentil que se estaba convirtiendo. No toquéis lo inmundo. Y Pablo nos está diciendo ahora a nosotros los creyentes, no toquéis ni siquiera aquello que os pueda contaminar. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu oído? ¿Dónde está tu corazón? No te dejes tocar, no te dejes dañar. Vuelve otra vez a recordar lo que nos dice la palabra de Dios.
Así que, hermanos, salgamos de este mundo que nos contamine, de todo aquello que es sucio. Apártate, no te relaciones, no te pongas yugos, no entres a aquello que puede dañar tu alma o puede impedir tu crecimiento con las cosas del Señor. Ni aun siquiera toques aquello que es inmundo. Y entonces dice, volvemos al versículo 17, el Señor, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas citas las podemos encontrar otra vez, una y otra vez, en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 7, Jeremías, capítulo 31. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, en Romanos, capítulo 8, en Gálatas, Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Fijaros lo que nos dice Pablo en los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. O versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No te contamines, no te dejes tocar, no te dejes dañar, no te acerques a todo aquello que pueda hacer daño a tu alma y a tu relación con el Señor. Y Él te recibirá, y entonces será Él por Padre para ti, tú serás hijo para Él. Para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos, simples, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis o resplandecéis como luminares en el mundo. Dios no se conforma con ser tu Dios. Dios no se conforma con ser un Dios cercano a tu alma. Lo que nos dice las Escrituras desde principio a fin es que Dios quiere actuar como un padre actúa para con su hijo. Quiere una relación especial. Quiere una relación íntima. No es simplemente que Dios te va a acompañar, se promete que te va a acompañar para bendecirte, ayudarte, allanar el camino, darte esperanza, darte promesas. Es más que eso. Lo que Dios está diciendo es, yo voy a actuar como un padre actúa con su hijo. Y tú podrás ser un hijo para un padre como yo. ¿No es esto algo sorprendente y extraordinario? Él nos recibe y nos toma, no como el juez que va a juzgarnos, sino como el Padre que quiere abrazarnos y quiere protegernos. Será un padre para ti y tú serás un hijo para Él. Esto es lo que se nos promete en la Nueva Jerusalén cuando estemos en el cielo, pero es algo que podemos estar experimentando aquí en la tierra. Lo grandioso y extraordinario es que si tú consigues, y es posible conseguirlo, apartarte y implicarte en las cosas del Señor y dedicar todo tu ser entero a las cosas del Señor, podrás tener una relación muy especial, muy tierna con Dios como un padre. Y podrás decir, pero ¿cómo voy a encontrar yo felicidad si yo requiero... Mi alma requiere felicidad, si yo me quiero sentir bien en las cosas del mundo, quiero que las cosas me vayan bien, quiero dar una perspectiva buena a mi vida, quiero tener esperanza en las cosas de aquí. Mirar, no hay cosa más gloriosa y más grande, aun que tener un buen marido, o tener una buena esposa, o tener un buen negocio, o tener un buen futuro, o tener una buena familia. No hay mejor cosa, experiméntalo, que tener al Dios a tu lado como un Padre tierno para con tu alma. Pero tienes que probarlo, y tienes que actuar, y tienes que salir del medio de ellos, y tienes que apartarte y ser exclusivamente para Él, el templo vivo. Y entonces podrás sentir que Dios te va a acompañar y te va a tratar como un hijo. Quiera el Señor que no solamente como individuos tú y yo, sino también esta iglesia,
todo el cuerpo de creyentes, sepamos actuar y empecemos a rechazar todo aquello que mancha, que perjudica, que hace más lenta nuestra relación, nuestro crecimiento para las cosas del Señor. Y busquemos, como nos va a decir más adelante, una vida de santidad para con Dios. Amén.